En el pasado imperfecto, la Primera Guerra Mundial señalaba la ruta de la invasión rusa a Ucrania en 2022. El sueño del poder total, el imperialismo, dejó a Europa atrapada en las trincheras de 1914. Hoy en Ucrania, vemos cómo esa misma estrategia militar vuelve a desplegarse con otras armas, pero con resultados sorprendentemente parecidos. La invasión rusa a Ucrania nos recuerda a las batallas del inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania confió en el llamado Plan Streifen, era la idea de una victoria rápida tomando París en pocas semanas. Pero ese optimismo estratégico terminó en fracaso, enormes pérdidas para un avance mínimo. El optimismo estratégico se define en teoría de conflictos como la sobreestimación de las propias fuerzas y la subestimación del enemigo. El 24 de febrero del 2022, Rusia invadió Ucrania en una operación relámpago y quiso tomar por sorpresa Kiev, su capital, en una sola batalla decisiva. Imaginó que se apoderaría del gobierno sin mayor resistencia en unos cuantos días. Cruzó por Bielorrusia mientras mantenía un frente abierto en la larga frontera común, obligando a Ucrania a concentrar sus efectivos militares en el este mientras la invadía por el norte. El optimismo estratégico del presidente ruso, Vladimir Putin, lo llevó a cometer el mismo error que Helmut von Moltke, jefe del Estado Mayor alemán, en 1914, cuando teniendo una extensa frontera con Francia, decidió conquistar París rodeando a Bélgica, y en su ruta bélica se topó con el Marne en el camino. El golpe maestro que imaginaba de unas cuantas batallas se enfrentó en la realidad a una tensa y mortífera guerra en la que se perdieron millones de vidas por unos cuantos kilómetros conquistados en meses y luego en más de 4 años. Un fallo histórico. La historia nunca es la misma, pero la altiva ignorancia se repite. Rusia no logró apoderarse de Kiev porque no imaginó el poder de la resistencia. Pensó que Volodymyr Zelensky entregaría la plaza, pero no fue así. Se quedó en pie de lucha a sostener batallas decisivas que hicieron recular al enemigo. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Ucrania es un país con una posición geográfica estratégica. Es la puerta de entrada de Rusia a Europa. Ha sido históricamente una ruta para el comercio del gas y el petróleo ruso. Bajo el control de Putin, Ucrania puede ser una amenaza bélica para Europa, porque al hombre le encanta el espionaje, las guerras, y en cualquier momento se le puede ocurrir continuar la invasión al resto de Europa. La ofensiva de Putin en Ucrania fue un gran fallo estratégico. Bueno, ni siquiera pensó en llamarle guerra. Le llamó Operación Militar Especial, porque sobreestimó sus propias fuerzas y también subestimó el apoyo político y militar que Europa le daría a Ucrania. La guerra lleva más de 3 años y medio. Estados Unidos, como potencia militar, económica y además miembro fundamental de la OTAN, da un paso adelante en el apoyo a Ucrania para fortalecer la posición de Zelensky frente al invasor ruso. Es importante la función de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la que Estados Unidos es miembro. Desafortunadamente Ucrania no. Pero la OTAN protege a todos los miembros de la invasión de una potencia extranjera. Eso ha mantenido a Putin al margen de generar una guerra en otros países miembros de la OTAN. Tiene temor a una represalia conjunta. Putin es uno de los personajes más conocidos actualmente en la población mundial.
se hace una gran cantidad de propaganda. Dentro de la propaganda, él pretende que tiene un desarrollo tecnológico militar impresionante. Pero hay un dato que salta en la guerra de Ucrania, pues ha perdido 1 millón de bajas entre caídos, heridos y capturados. Es evidencia de un falso optimismo que se basa en una gran ambición y un pobre resultado. Si bien es cierto que Putin y Rusia son una potencia mundial en armas nucleares, esto no significa que se puedan usar en una guerra convencional. Ahora vamos a ver la ambición imperialista y la traición. Las ambiciones imperialistas no descansan, pasan los siglos y resurgen personajes que se creen llamados a repetir la historia, a recuperar la grandeza de un reino, conquistar territorio y llevar la corona. No les basta gobernar su propio territorio. Volvamos a la Primera Guerra Mundial. Es 1914. Reyes y emperadores de Austria-Hungría, Alemania, Inglaterra, Francia y Serbia están cómodamente sentados en su trono y los sorprende el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, operado por el grupo serbio Mano Negra. Las nobles familias, los primos hermanos, el Kaiser Guillermo II, el zar Nicolás II y el rey Jorge V se lanzan a la Gran Guerra con un optimismo estratégico similar al de Putin. Se forman las alianzas y arrastran a su población a una larga guerra. Todo empezó con un hecho aparentemente menor, el asesinato de un archiduque en Sarajevo. Lo que debía ser un castigo limitado a Serbia terminó en pocas semanas arrastrando a todas las potencias europeas. Con el asesinato del archiduque en 1914 inicia la guerra. La guerra pasó del optimismo al desgaste y la traición. ¿Cómo no recordar que Jorge V abandonó a su primo Nicolás II, a quien dejó en prisión, y fue sacrificado con casi toda su familia en 1918, a pesar de formar parte de la misma alianza? Primero le ofreció asilo político, pero lo pensó mejor, y para quedar bien al interior de Inglaterra, retiró su oferta. ¡Qué jugada tan fría y calculadora! Cuando la URSS cae, al término de la Guerra Fría, Putin fue una ficha estratégica de Boris Yeltsin para dar el golpe de estado a Mikhail Gorbachev y a los pocos años para ocupar el lugar del mismo hombre que le tendió la mano. Yeltsin renuncia y Putin ocupa la silla presidencial, otra traición histórica. Ahora, vámonos a la guerra de desgaste. La Primera Guerra Mundial no empezó porque alguien quisiera una guerra mundial. Empezó porque nadie supo cómo detener una serie de errores en cadena. La guerra en Ucrania no fue planeada como una guerra larga. Rusia creyó que sería una operación rápida. Lo que tenemos hoy es más bien un conflicto prolongado, con frentes inmóviles, una guerra de desgaste. Ya no se trata de conquistar grandes territorios, se trata de debilitar al enemigo poco a poco. Se trata de la necedad de Rusia por mantener su guerra de conquista a pesar de sus pobres resultados. Al cumplirse 3 años de la guerra en febrero de 2025, las líneas del frente permanecían en gran medida estáticas, divididas casi igual que a finales de 2022. Esta estrategia recuerda con fuerza las batallas de Verdún en 1916, donde Francia y Alemania se desangraron por meses sin cambios decisivos en el mapa. Y es lo que vemos hoy en el Donbass o en Zaporilla, batallas prolongadas en las que cada kilómetro conquistado cuesta miles de vidas. La situación recuerda al mismo empate letal. Nadie logra romper la defensa del otro. Y la tecnología, siempre presentada como el futuro, termina multiplicando las bajas. En 1914 fueron los gases tóxicos, los tanques, la aviación.
En Ucrania, los drones kamikaze, la inteligencia satelital y la ciberguerra. En ambos casos, las innovaciones no acortan la guerra, solo hacen más eficiente el desgaste. La gran tecnología no es una arma cuando está en manos de poca inteligencia. Entonces, Rusia sostiene la invasión con la tradicional estrategia militar: trincheras, tanques y fortines. El control militar del espacio aéreo con alta tecnología, por supuesto que también es importante, pero desde enero de 2024 se documentan pérdidas rusas de aproximadamente 1.149 vehículos blindados de combate, 3.098 vehículos de infantería, 300 sistemas de artillería autopropulsada y 1.865 tanques en el frente. Las pérdidas de equipos rusas superan entre 2 a 5 veces a las ucranianas equivalentes. Putin difícilmente devolverá el territorio invadido, en el cual aún tiene control, ni participará con seriedad en acuerdos diplomáticos para negociar un cese al fuego conjunto con Zelensky, con o sin la intervención de Estados Unidos, porque afecta su política interna, su imagen del gran conquistador, del hombre con potencia histórica para devolver a Rusia su grandeza imperial. Así actuó en su momento Nicolás II, y fue víctima de su propia ambición. Así, ha conseguido Putin mantenerse en el poder por 25 años y teme su caída. Zelensky, por otro lado, cuenta con el apoyo político, militar y económico de Europa, y están dispuestos a negociar el cese al fuego, pero con garantías de seguridad, para que Putin no finja la paz mientras reúne fuerzas para continuar la guerra. Ucrania continuará defendiendo su integridad territorial, es su derecho como nación soberana. La historia nos enseña que la guerra no es el camino hacia la paz, que el optimismo de las potencias imperialistas como Rusia, que ahora disuaden a sus enemigos con la advertencia del uso de armas nucleares, es una amenaza que para ser cumplida requiere de una estrategia militar acompañada de naciones que estén dispuestas a sacrificar sus intereses políticos y también sus intereses económicos por su aliado. Ni siquiera lo han hecho por su primo hermano. La invasión de Rusia a Ucrania continúa y no sabemos a ciencia cierta cuándo terminará. Pero sí sabemos que los más afectados en esta historia son los soldados y las víctimas civiles que perecen por la ambición de Putin. Así luce hoy la arena política.